Buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. Buenos días, amada iglesia, el Señor les continúe bendiciendo. En esta preciosa mañana vamos a ver una reflexión que se titula Fortalecidos en Dios. Amén. Y vamos a basarnos en el texto bíblico, el 1 Samuel capítulo 30, del 1 al 20. Amén. Pero antes vamos a hacer una breve oración que está guiándonos con su bendita palabra. Aleluya. Señor y Padre Celestial, en esta hora te pedimos, Señor, Amén. que seas tú, Señor, colocando ese carbón encendido, Señor, en la boca nuestra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de que a través de este medio, Señor, llegar, Señor, a muchas personas, Señor, para que te conozcan y que tu obra siga siendo extendida. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros toda sabiduría humana, Señor, que traiga sabiduría de lo alto y que esta palabra se entrone en el corazón de cada oyente, de cada televidente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes de comenzar, vamos a mirar qué significa la palabra fortaleza. Fortaleza es el aspecto de la vida y de la personalidad de un individuo que permiten superar obstáculos para sobreponerse a situaciones adversas. Ok, por el motivo de tiempo no vamos a leer todo el capítulo, sino que lo vamos a ir parafraseando y tú en casa puedes buscar la cita bíblica y el Señor te va a hablar grandemente. Amén. Dice la palabra que David, cuando llegó de la tierra, de la guerra, venía de la guerra, y cuando llegó a Siclag, su ciudad, encontraron la ciudad quemada y destruida, donde el ejército de los amalecitas se habían llevado cautivo a todas las mujeres, a todos los hijos, a todo el ganado se lo habían llevado y le habían prendido fuego. Y todas sus pertenencias. La palabra del Señor dice que cuando David y sus hombres vieron esta situación, lloraron tanto que le faltaron sus fuerzas. Dice también que David se angustió mucho porque estos hombres hablaron de apedrarlo a David, como echándole la culpa a David que por él le había pasado esta situación. Amén. Pero David se angustió tanto, pero dice la palabra que David se fortaleció en Dios. Entonces en ese momento David le pidió el efod al sacerdote. El efod era una prenda que se ponían los sacerdotes y algunos reyes temerosos de Dios encima de su vestimenta para consultar la voluntad del Señor. Este efod tenía por delante 12 piedras y cada piedra, en cada piedrecita estaba escrito el nombre de una de las tribus de Israel. Amén. Amén. Entonces dice la palabra que David se fortaleció en el Señor, pero nos llama mucho la atención porque ahorita David tenía un reto que era fortalecer a estos 600 hombres que estaban decaídos, estaban quizás desanimados, estaban motivados con los brazos rendidos. Pero David, con la fortaleza que Dios le dio, lo fortaleció a ellos. Y se levantaron y fueron tras de estos hombres, porque cuando David consultó a Jehová, Jehová dijo: ve, porque de cierto los perseguirás y los alcanzarás. Fueron todos estos hombres, ¿sabe? Y en el camino David se encontró un joven del ejército amalecita, que había sido uno de los integrantes de este ejército de los amalecitas que fueron a hacer esta incursión allá en la ciudad. Pero como el amo lo había dejado, su jefe lo había dejado porque estaba enfermo, dice que hace 3 días no había bebido ni agua ni había comido pan. Pero David, ¿qué hizo? David le dio agua, le dio pan, le dio torta y recuperó su fuerza. Entonces este hombre le dice, David le dice a este hombre que de quién era, a quién pertenece. ¿Quién eras? Y de quién era. Entonces dijo que pertenecía a un ejército que hicieron una incursión allá en la ciudad, y que porque por estar enfermo su jefe lo había abandonado. Entonces David le dijo: de cierto tú me llevarás ante esta gente. Y el joven dijo: sí, te llevaré, solamente te pido que no me mates y no me entregues a mi amo. Entonces así sucedió. Este joven los llevó a donde estaban todo este ejército, y David con sus hombres incursionaron allí, mataron a muchos de estos soldados de este ejército enemigo, pero recuperaron todo lo que habían perdido: sus mujeres, sus hijos, recuperaron todo su ganado, todo el botín, todo. Dice la palabra que no le faltó ni cosa grande ni cosa pequeña. Amén. ¿Sabe? Entonces David recuperó todas las pertenencias que Dios
le había devuelto como consecuencia de esta incursión del enemigo, ¿sabes? Entonces, viendo este pasaje bíblico, nos enseña 3 puntos. Quiero tocar con vosotros 3 puntos importantes. Yo sé que usted leyendo en la casa, el Señor le va a hablar acerca de este pasaje bíblico. El primer punto es mostrarle a las personas la capacidad y el poder de Dios. Mostrarle a las personas la capacidad y el poder de Dios. ¿Qué hizo David con sus hombres? ¿Sabe? Le mostró, le enseñó cuán importante es que confiar en Dios, cuán importante es mirar la capacidad que tiene Dios en los momentos de circunstancias difíciles. El segundo punto es el siguiente: tener un espíritu diferente. Mire, a pesar de que David se turbó todo, a pesar de que David estuvo pues con los brazos también un momento rendido por la tribulación, tomó la mejor parte. Dijo, voy a consultar a Dios porque sé que el Señor me da la victoria. ¿Qué te quiero decir, amada iglesia, con todo esto? Que no importa cuánto sea el problema, no importa por más complicado que sea la situación, mira, Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo. Solamente el Señor nos pide que tengamos un espíritu diferente, quizás el de otras personas, que cuando viene la tribulación, quizás los mismos familiares, los mismos amigos, que perciben las cosas de una forma muy diferente. Amén. Y el tercer punto es tener un corazón lleno de amor y compasión. Me llama mucho la atención porque una de las cosas que le movió el corazón a David al ver sus soldados en esas circunstancias, ¿sabes? A pesar que también está pasando por una circunstancia difícil, pero fue llevado a compasión, pues, al ver a sus hombres llorar y estar en esa situación tan complicada. Amén. Bueno, yo también quiero hacer un pequeño aporte en estos 3 puntos importantes que resalta mi esposo. Y bueno, desde el primer punto que dice que Dios nos da, cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor nos da la capacidad de mostrar el poder de Dios, ¿no? Y bueno, yo quiero contarles un pequeño testimonio. Nuestro hijo Ángel Emanuel, que es el menor, tiene 1 año de vida, gracias al Señor. Es un niño que amamos con todo nuestro corazón. No sé, pero si ustedes saben, algunas personas saben, muchas personas no. Pero estuvo a los 8 meses de edad con una enfermedad bastante delicada del corazón. Los médicos ya lo daban prácticamente por muerto. Pero gracias al Señor y a que, supimos ir al mejor de los médicos, el Señor nos fortaleció. El mejor de los médicos me refiero al Señor, al Espíritu Santo. Fuimos fortalecidos en el Señor. Además que nuestra amada iglesia, SEDMAVI, es una gran iglesia de intercesores. Y estas personas nos ayudaron en oración, nos apoyaron con sus mensajes, fue una cosa impresionante. Y de esa forma nosotros fuimos fortalecidos en el Señor, leyendo la palabra y tal. Con eso, ¿qué le queremos decir? Hubo un momento que un médico, porque el niño empezó a verse mejor, a mostrar mejoría, aunque los exámenes mostraron cosas tremendas, el niño por fuera se veía diferente, se veía activo, comía, saltaba, mejor dicho, lo que cualquier niño normal puede hacer. Entonces el médico un día me dice, este niño se ve por fuera bien, pero por dentro está muy malito. Le digo, mentiroso el diablo. Me dijo, está bien, en el nombre de Jesús. Lo declaré. Amén. Y lo seguimos declarando. Y este es el consejo que yo les doy. Aunque el mundo, la ciencia, amén, quiera negar que el poder de Dios es grande, nosotros debemos de tener la capacidad de mostrarle al mundo lo contrario. Amén. El Señor es grande y poderoso. Amén. Y cuando nosotros nos fortalecemos en Él, eso es lo que vamos a demostrar. Amén. En el segundo punto que mi esposo decía, tener un espíritu diferente. Cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, vamos en comunión con el Señor nos da la capacidad de tener un espíritu totalmente diferente al del inconverso, a las personas que no creen en Dios. Amén. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener un espíritu de obediencia, un espíritu que a pesar de las adversidades no retrocedemos, sino que vamos para adelante, no nos desanimamos. El hecho de que, hombre,
las dificultades, los problemas obviamente son difíciles, son cosas que nos siembran temor en nuestro corazón, pero debemos de saber a quién ir, Amén. a quién recurrir, y siempre es fortalecernos en el Señor, y así vamos a poder siempre hacer la voluntad de Dios. Amén. Como él decía, David, cuando se fortaleció en el Señor le dijo qué debía de hacer. Él no, por más de miedo, temor que tenía, él no retrocedió, sino que fue a hacer lo que el Señor le había dicho. Amén. Y en el último punto que dice mi esposo, tener un corazón lleno de amor y de compasión. Nótese que también durante el pasaje que mi esposo hablaba, hablan de este soldado del ejército enemigo de David, ¿vale? El ejército enemigo, que fue David, que lo encontró en el camino y lo encontró totalmente enfermo, a punto de morir. Este señor, aunque David no, a ciencia cierta, no sabía quién era, pero le brindó la mano, lo restauró, le ayudó en el sentido de que no había comido hacía ya 3 días, le dio comida, y yo sé que también los soldados le ayudaron a sanar sus heridas si era que las tenía, ¿vale? Esto lo hizo David, movido por amor y compasión, porque cuando nosotros vamos al Señor, el Señor, eso es lo que coloca en nosotros, un corazón compasivo, un corazón lleno de amor, ¿vale? Aunque David sabía que él había hecho o partícipe de aquellos hombres que habían quemado la ciudad, que se habían llevado cautivo a sus 2 esposas, a sus hijos y a todo el resto de los familiares de los otros soldados. David lo sabía porque yo sé que el Señor le había dado el discernimiento, pero no obstante, David, movido a misericordia, compasión y amor, ayudó a este hombre. Y mire, cuando nosotros obedecemos al Señor, ¿qué pasó? Este hombre fue quien lo llevó a David donde estaba el resto del ejército enemigo y donde estaban sus esposas, sus hijos y el resto de las personas que habían sido llevados en cautiverio, ¿vale? Entonces hoy yo los animo a que cuando nosotros nos dejemos guiar por el Señor, nos mueva a través de compasión, de amor, la victoria es nuestra. Así que no tardemos en obedecerle a Dios. Amén. Para concluir, vemos que la misma persona que fue y saqueó el pueblo de Israel fue la misma persona que Dios utilizó para darle la victoria a David. Amén. Entonces, amada iglesia, adelante en el Señor. Dios me los bendiga y Dios me los fortalezca grandemente. Adiós, bendiciones. Bendiciones.